Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Maleficio, de Alberto Benza. Llegó donde el curandero y preguntó con voz trémula: ¿por qué mis 3 hijos han muerto al nacer? ¿Es porque has hecho algún mal cuando vivías fuera de la capital? Nunca he viajado fuera de la ciudad. A la media hora, marchó raudo rumbo a casa de su hermano. Eran las 2 de la madrugada y tocó la puerta. El hermano salió. ¿Qué pasa? ¿Por qué me despiertas de madrugada? Dime qué mierda hiciste en el norte. ¿Pero de qué te quejas? El problema fue con la hija de un brujo, no contigo. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy continuamos nuestra entrevista con el maestro Alberto Benza, un reconocido escritor peruano y con una gran experiencia en los temas de la minificción y la literatura breve. Además, a lo largo del programa, como también sucedió en nuestra emisión anterior, escucharemos en voz de Edwin Solórzano una variedad de relatos escritos por nuestro invitado. Séptimo día, de Alberto Benza. Mi reloj funciona jalando unas pesas de hierro fundido una vez por semana. Los primeros días, cada vez que el cucú salía a dar la hora, yo despertaba pensando estar en un bosque. Llegó el 7º día y tiré de las pesas para que trabaje nuevamente, pero él no volvió a cantar. Enfurecido, abrí la puerta del reloj y encontré al cucú empollando un huevo de otra ave. Después de escuchar otro relato de nuestro autor invitado, entremos pues en materia. Profesor Benza, hablemos de eso que en los medios se denomina el boom de la minificción en el Perú. ¿Cuál es su apreciación sobre este tema? Si hablamos del boom del microrelato en el Perú, yo creo que sí, hay una eclosión. Y ahora hacer el registro de todo lo que sale en nuestro país es complicado. Como les contaba, bueno, hace 15 años que el grupo literario Micrópolis empezó a trabajar el género, pero también a la par empezó la revista Plesosaurio. Es una revista que dirige Ronnie Vázquez y Dani Doria. Es una revista dedicada a la teoría de minificción y que anualmente publican sus revistas que están en digital para descargar. La revista se llama Plesosaurio. Y bueno, yo creo que una de las fortalezas para poder que haya esa eclosión fue juntar el grupo Plesosaurio con el grupo literario Micrópolis para ir generando estas actividades y trabajar en conjunto. Bueno, a este grupo, a este colectivo, se le denominó Microsaurios. Y durante todos estos años, el próximo año cumplimos 15 años de trabajar intensamente por el género. Se han gestado cosas muy importantes, ¿no? Como les contaba, la editorial ya había publicado libros de teoría, libros de autores, pero empezaron a aparecer las colecciones de microrelatos dentro de las editoriales independientes, ¿no? Por ejemplo, Colección Minúscula en la editorial La Nave, Átomo en Altazor, en provincia también empezó a aparecer en Huancayo, en Arequipa, empezaron a publicar editoriales a escritores que trabajaban muy bien el género del microrelato, y en la actualidad debe haber entre 7 u 8 editoriales que sí publican minificción
empezaron a haber concursos de minificción. Hay 2 concursos que se mantienen vigentes, Lima Lee, y hay uno que es muy bueno, que se llama Bibliotecuento, que lo organiza la Casa de la Literatura Peruana, que va en la 6ª edición. Y es impresionante la cantidad de escritores que ahora concursan para poder obtener el premio Bibliotecuento, ¿no? Es un concurso que tiene que ver definitivamente y está ligado con la inspiración de los libros, ¿no? Justamente el año pasado fui jurado, ¿no? Y me quedé sorprendido porque la cantidad de escritores que mandan sus textos a veces superan los 500 postulantes o concursantes. Y bueno, también empezaron a aparecer los talleres, ¿no? Los talleres de microrelatos, que por un taller importante, La Cueva, que dirige Ricardo Sumalavia y Katy Serrano, es un taller. También Ronnie Vázquez dirige un taller. Ahora se va a estrenar un taller de microrelatos del escritor Yomar Cristóbal, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya fue creciendo, y no solamente fue creciendo a nivel local, a nivel capital. Se activó muy bien la minificción en el norte del país, en Chimbote, en Chiclayo, en Trujillo, en el centro del país, en Huancayo, Cusco, ¿no? También en el norte, en la Sierra Norte, en Cajamarca, en el sur, en Arequipa, en Puno, ¿no? Son lugares donde empezaron a brotar los escritores de microrelatos y han empezado a sacar sus revistas, sus publicaciones. Y justamente una de mis propuestas para el próximo año es que la Jornada Nacional ya se empiece a mover a los departamentos, ¿no? Ya, sabemos que la Cámara Peruana del Libro tiene varias ferias a nivel nacional, y bueno, que ya por primera vez queremos salir de la capital y que, bueno, descentralizar un poco esto y empezar a trabajar las jornadas con los escritores locales de las ciudades, que eso también va a ayudar muchísimo, ¿no? Sería lindo, por ejemplo, ir al norte del país, a Chiclayo, organizar una jornada peruana de minificción con escritores de Chiclayo, interactuar con ellos, conocerlos, ¿no? Activarlos, ¿no? Y así, esa es la idea ahora de lo que pienso hacer con la jornada. Pero como les digo, hay un importantísimo crecimiento. Por ejemplo, han aparecido muchísimas escritoras que están haciendo minificción. Si bien es cierto, siempre hubo y tenían textos sueltos, ahora no, ya empezaron a publicar sus libros, ¿no? Sus óperas primas. Entonces yo creo que estamos por un buen camino, ¿no? Por un buen camino, un camino que definitivamente el microrelato no tiene quizás una expansión como lo que tiene el cuento, como la novela, pero aquí ya se abrió un camino, ya nada es casualidad, por ejemplo, que se haga el 11º Congreso Internacional de Minificción en Perú, ¿no? Y también salga la publicación El microrelato peruano del profesor Ricardo González Vigil, una antología de 1019 páginas, ¿no? Uno de los libros también importantísimos que se ha publicado, una antología editada por Ediciones Copé, ¿no? Ediciones Copé son los organizadores de los premios más importantes de literatura en nuestro país, premian poesía, ensayo, novela, cuento. Entonces, sí, yo creo que el género ya estalló, y creo que siempre se va a mantener también vigente mientras existan las jornadas, mientras existan las publicaciones. La jornada permite unir al investigador, al lector, al autor, ¿no? Y eso es lo que empieza a alimentar, ¿no? Y aparte también los concursos, ¿no? Los concursos que han venido apareciendo. Hace 2 años me invitaron a un concurso en la ciudad de Ayacucho, que habían generado un concurso los autores locales, igual un concurso en Cajamarca, un concurso en Huancayo. Entonces, yo creo que esto ya, como les digo, ya se difuminó, ya estalló, ya hacer un registro anual de todo lo que es eventos y todo lo que está naciendo a través del género del microrelato es titánico, ¿no? Y ya a veces
es difícil seguir la cantidad de libros, publicaciones, ¿no? Pero estamos en ese crecimiento y también la idea es siempre mantener la calidad, porque tampoco no es sacar cantidad en lo que es producción, sino también es poder ayudar al autor a que mejore sus textos, a que no confunda un microrrelato con un pensamiento, un aforismo, un poema. Son límites del microrrelato. Son límites y a veces uno puede pensar que una frase puede ser un microrrelato y bueno, y no. Sabemos que el microrrelato tiene que tener narratividad, concisión, brevedad, ¿no? Entonces, todos esos elementos también, a través de estos eventos, nosotros también compartimos nuestros conocimientos para poder ayudar al lector y al autor también, al que recién está empezando en el género breve. Así es, más o menos un panorama rápido de lo que le vengo contando, de las cosas que se vienen generando. Y como les digo, para mí lo más importante que nos ha podido pasar este año es haber hecho el Congreso Internacional de Minificción, que es como el mundial, el microrrelato es el evento máximo que puede haber en género breve. Así que nos tocó hacerlo y de verdad, ahora parece mentira, pero los chicos están motivados, están con nuevos proyectos, están empoderados para seguir avanzando el género. Y claro, yo imagino que es como un mundial de fútbol que llega a una ciudad y levanta la economía del país y genera los emprendimientos. Lo mismo se está pasando en este momento. Así que bueno, larga vida al microrrelato peruano. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. El Muki, de Alberto Benza. Los zapatos grandes con hebillas de plata de mi mejor amigo de la niñez hacían juego con sus medias. Sus medias hacían juego con su pantalón verde. Su pantalón verde hacía juego con su correa negra. Su correa negra hacía juego con su camisa blanca. Su camisa blanca hacía juego con su chaqueta verde. Su chaqueta verde hacía juego con su sombrero tricornio de copa alta. Pero aquel sombrero tricornio de copa alta no hacía juego con su rostro, ni con su barba, y menos con sus orejas puntiagudas. Él era mi mejor amigo de la niñez. Cuéntenos sobre la incursión del género del microrrelato en la prensa y en las revistas literarias. ¿Cómo fue su experiencia con ese ejercicio? Ahora voy a hablar las publicaciones que yo hacía en dos medios, un medio de prensa impreso y uno digital. Hace unos años, en 2011, me propuso el diario Correo de Huancayo hacer una sección que se llamaba La Semana del Microcuento. Entonces, cada semana iba publicando un microcuento en el diario y bueno, estuvimos por un lapso de casi 3 años haciendo las publicaciones del microcuento de la semana. Curiosamente, muchos de los autores que se publicaron ahí no tenían ningún libro. Hoy en día sí gozan un libro en su haber. Empezaron este diario Correo de Huancayo también era un diario que tenía un suplemento que se llamaba Solo 4. Le decían Solo 4 porque justamente en el medio del diario había 4 páginas culturales. Entonces dentro de ese diario empezamos a publicar los microcuentos de la semana, pero también se generó el primer concurso del microcuento en esa región y el primer concurso que lanza un medio de comunicación de prensa por primera vez. Entonces, estando ahí con el género y publicando en el diario Correo de Huancayo, yo les propuse, ¿por qué no hacemos el primer concurso nacional de microcuento, ¿no? Y bueno, y resulta que dieron luz verde para organizar el concurso.
se logró el concurso, ganó una escritora, Joana Calderón Yacta, y bueno, fue solamente una sola edición. Y bueno, después de estar en el diario de Correo de Huancayo, pasé a la revista digital El Hablador, con una sección que se llama Seré Breve. Y bueno, seguimos publicando microrelatos también ahí, por un lapso casi también de 3 años. Y bueno, fue una bonita experiencia, porque claro, la ventaja también de los medios de prensa digitales es que el alcance es masivo, ¿no? Y también pudimos publicar escritores nuevos que recién estaban empezando el género, y que también es importante que sean publicados, que también, como les contaba en mi experiencia, yo cuando fui publicado con 3 leyendas durante, imagínense, 4 años en el diario La Voz de Huancayo, para mí me parecía 3 premios. Igual, para estos autores, yo creo que cada autor que logra ser finalista o que lograba ser publicado en esas secciones, también se motivaban para seguir escribiendo y de ahí intentar a publicar su libro, ¿no? Y así ha sucedido con varios escritores. Entonces ha sido una linda experiencia, y yo creo que en algún momento también vamos a retomar esta columna, esta sección, ¿no? Que seguro se volverá a llamar Seré Breve, con algún medio. Bueno, ahora con la pandemia, digamos, ha sido un poco complicado todo por los recortes presupuestales que ha tenido los medios de comunicación, y seguro también ha habido recortes en la estructura física de los diarios, de las revistas. Así que pronto, de repente, ya les iré comentando, ¿no?, una nueva sección en algún medio digital o medio de prensa escrito. Imposible olvido, de Alberto Benza. Willy decidió escapar de la vida que llevaba. No recordaba sus años de labor en aquel centro experimental de Texas. Estando en México, empezó a hacer una vida normal. Conoció amigos, se enamoró y tuvo familia. El único problema era que cada vez que salía de un supermercado, sonaba la alarma. Estuvo así varios años, hasta que un día se desvistió frente a un espejo y se dio vuelta para mirarse con más detenimiento. Encontró un código de barras muy pequeño en su talón. Se tocó y se abrió de pronto una puerta donde observó un dispositivo parecido a la batería de un carro a control remoto. Hablemos de su obra, los temas que transversalizan su trabajo y las particularidades de su escritura. Mi primer libro fue A la luz de la luna. Ya les conté que eran estos primeros textos, que eran argumentos que terminaron siendo un libro. Yo creo que tiene corte fantástico, también tiene corte realista, urbano, que va contando diferentes etapas de mi vida, ¿no? De ahí viene un libro que se llama Señales de humo, que son hiperbrevedades, ¿no?, muy, muy cortos, ¿no?, que justamente empecé a hacer este tipo de ejercicio de poder lograr la condensación del microrrelato. Y bueno, salió Señales de humo. De ahí me animé a hacer un libro que se llama una antología que se llama Entre vivos y muertos. Fue una propuesta de Editorial La Nave, para poder sacar los mejores textos de mis 2 primeros libros y del libro que se venía pronto, que era Hojas de Otoño. Entonces tenía los mejores textos de los 2 libros, de los 2 primeros libros, y un adelanto de lo que era Hojas de Otoño. Entonces habían, digamos, 2 libros y el adelanto de mi tercer libro en ese momento, que era Hojas de Otoño, que se publicó con Macedonia Ediciones en Argentina. Y de ahí, bueno, publiqué un libro que se llamaba La muerte en primera fila en México. Eran unos textos también que me pidieron cortos, que se hicieron en un libro objeto, un libro que era
esos imanes donde uno tiene ahí la agenda de los teléfonos de los amigos. Bueno, uno lo abría como un acordeón, imantado, esta agenda, y bueno, lo que podía entrar ahí en la cantidad de textos se armaba un libro. Entonces yo ahí publiqué La muerte en primera fila. Eran obviamente textos de terror, textos fatales, ¿no? Pero digamos, fue por un tema temático, fue un tema que la editorial quería hacer de ese tipo corte, ¿no? Por temáticas, ¿no? Y bueno, ahí saqué La muerte en primera fila. Entonces, ahí están mis 5 libros, los 4 libros, una antología, y sí tengo una micronovela que se llama Sarah Ellen. Es una micronovela que es hecha por capítulos breves, por eso le llamamos micronovela, porque cada capítulo se lee independientemente como un microrelato, o también lo puedes leer como una unidad. Y bueno, esta micronovela habla de este personaje Sarah Ellen, que decían que era una de las esposas del vampiro Vlad Drácula, que fue enterrada aquí en Ica, en Pisco, ¿no? Entonces, bueno, hice una micronovela a raíz de este personaje que se hizo leyenda, ¿no? Y bueno, publiqué ese libro y ese libro lo presenté en Santo Domingo. También esa es una micronovela, una novela muy corta. Y bueno, estos son los 5 libros y mi antología que tengo en mi haber. Son libros de corte fantástico, realista. Lo nuevo que estoy escribiendo ya son textos más cotidianos, más urbanos. Quizás me he alejado un poco del corte fantástico, ¿no? Quizás ya de repente, porque para mí ya ese tema me saturó, ya es algo que lo había manejado en los libros anteriores y quería hacer algo distinto. Pero también tengo textos como Bombardas, por ejemplo, que habla sobre la guerra. Tengo Iquique, que también tiene que ver algo sobre esta guerra que hubo con Chile, y que un niño encuentra una caracola y empieza a seguir escuchando los ruidos estruendosos de los barcos. También tengo textos, bueno, que tienen que tocar el tema político, ¿no? Lo vivido, por ejemplo, en la época de Fujimori. Por ejemplo, acá hay un texto que les voy a leer que es cortísimo, se llama Para Vladimiro Montesinos, de un sobreviviente de Barrios Altos, empleado de la morgue, que espera por él ansiosamente. Entonces, como verán, yo sigo en estos libros escribiendo textos de todo corte, ¿no? A muy diferencia de lo que le vengo a decir ahora, que ya estoy haciendo textos más de mi vida cotidiana, más urbanos. Iquique, de Alberto Benza. Sol, arena, deportes náuticos, pesca, excursionismo, chicas en bikini. La bahía es un paraíso. A lo lejos, una caracola nos recuerda los estruendosos sonidos de 2 barcos en pleno combate. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Acto de magia, de Alberto Benza. El mago Giorini fue contratado por Vladimiro Montesinos para fiestas patrias. El pueblo peruano le pedía actos de magia jamás vistos. Giorini levantó la varita mágica y dijo: ¡que desaparezca la pobreza! El pueblo, en un segundo, tenía dinero en abundancia. El mago otra vez agitó su varita y con un gesto dijo: ¡a la cuenta de 3, que desaparezca la corrupción! 1, 2, y justo cuando iba a decir 3, Montesinos hizo un gesto con la mano y desapareció Giorini.
Y bueno, quiero agradecer al programa radial Brevísimo que dirige Mauricio Montoya y que sale, como les contaba, a través de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, por esta invitación para poder charlar sobre la minificción en el Perú, sobre el microrrelato peruano, los proyectos que tenemos ahora a futuro, la jornada nacional, la editorial. De verdad que ha sido un gusto poder dialogar con ustedes, compartir con ustedes un poquito de lo que es la minificción en el Perú y de lo que se viene haciendo actualmente. Un abrazo fraterno a todos los oyentes. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, especialmente al profesor Alberto Benza por todos sus aportes y por su generosidad para con nuestro programa. Un agradecimiento a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que nos acercaremos a las etimologías. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.